Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvieron esos días de vacaciones? Bueno, espero que estén con muchas ganas y despertando ya para comenzar en esta nueva clase de biología. Ya nos queda muy poquito y hoy lo que vamos a hacer es un repaso, como ven, sobre lo que vimos al principio del curso en biología, composición y organización celular. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con la célula. Y para eso, ya que es un repaso, hoy necesito mucha participación, ¿ya? Así que espero que los que nos estén siguiendo puedan ir respondiendo. Si no alcanzan siempre a responder en el chat, por lo menos que puedan ir pensando sus respuestas. Porque como les digo, todo lo que vamos a ver hoy en la clase son contenidos que ya habíamos visto anteriormente. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy específicamente? Vamos a comenzar hablando sobre la clasificación de las células, cuáles son los principales modelos celulares. Después vamos a recordar de qué estaban compuestas las células, cuáles eran sus principales componentes y la función principal de cada uno de ellos. Y por último, vamos a hablar también sobre el transporte a través de la membrana celular. Cuáles son los principales tipos de transporte y las características de cada uno de ellos. Como les digo, son contenidos que deberíamos haber visto ya si pudieron participar en las primeras clases. Entonces, espero que vayan recordando y puedan ir respondiendo en la medida de lo posible en el chat. Ya, todavía no veo a nadie participando, pero espero que al menos algunos nos estén escuchando y pronto puedan empezar a participar. Ya, tenemos aquí, para comenzar, dos células diferentes que representan cada una de ellas uno de los principales modelos celulares. Habíamos hablado al principio del año que existen muchas células diferentes. Recuerden que las células son las unidades funcionales y estructurales de los seres vivos, que todos estamos formados por células y que en ellas ocurren todos los procesos vitales. Y hay células de distintos tipos en cada uno de nuestros tejidos, en los distintos tipos de organismos, etc. Pero hay dos modelos principales, dos modelos celulares, que son los que vamos a recordar en esta primera diapositiva. ¿Ya? Aquí saludan desde Puente Alto, muchos saludos para allá. Y comenzamos con esta pequeña actividad, entonces. A ver, recordamos cuáles son estos dos tipos de células que vemos aquí. ¿En qué se diferencia en qué se diferencian ambas? ¿Observamos alguna diferencia a simple vista? ¿Podríamos decir a qué tipo de organismo pertenecen? Que sea de manera muy general. Bueno, les voy a ir ayudando, pero como les decía, espero que al menos mentalmente puedan ir respondiendo y si es posible que los monitores o las personas que estén en sus casas puedan ir respondiendo en el chat. Lo que tenemos aquí son, en primer lugar, una célula de tipo procarionte y al lado una célula eucarionte. ¿Sí? Y vamos a ir recordando algunas de las características de cada una de ellas. No les voy a anticipar entonces todavía en qué se diferencian una de la otra. Por ejemplo, ¿cuál de ellas tiene un núcleo delimitado por membrana? ¿En cuál de estos dos modelos celulares, célula procarionte y eucarionte, encontramos un compartimento, que es el núcleo donde se encuentra el ADN? Y este delimitado por una membrana que recibe el nombre de membrana nuclear o cariótica. ¿Cuál de estas dos células presenta un núcleo de este tipo? Sería únicamente la célula eucarionte, que precisamente se caracteriza por esto, por tener un núcleo verdadero, un núcleo delimitado por una membrana donde se encuentra el material genético. La célula procarionte también tenemos un material genético, tenemos ADN, pero este está disperso en el citoplasma, en una zona que recibe el nombre de nucleoide, pero no delimitado por una membrana. Otra característica. ¿Cuál de estas células se encuentra solamente en organismos unicelulares? Una de estas dos células corresponde a un tipo de organismos que son siempre unicelulares, mientras que la otra se puede encontrar tanto en organismos unicelulares, formados por una sola célula, como pluricelulares, compuestos por muchas células. Bueno, la que se encuentra solo en organismos unicelulares sería, a ver, si alguien puede ir respondiendo, sería la célula procarionte. Las células procariontes son características de las bacterias.
Todas las bacterias están formadas por células de este tipo y las bacterias son siempre unicelulares, aunque pueden vivir formando colonias, pero cada célula corresponde a un organismo. Sin embargo, las células eucariontes están presentes en animales, vegetales de tipo pluricelular, también en organismos unicelulares como las amebas y los protozoos, pueden estar presentes por tanto en ambos tipos de organismos. Otra característica es la presencia de organelos. ¿Cuál de estas células presenta distintos compartimentos delimitados por membrana, donde ocurren distintas funciones, distintos procesos, como las mitocondrias, el aparato de Golgi, los retículos endoplasmáticos, lisosomas, etc.? ¿En cuál de estos tipos de células encontramos organelos? Es únicamente en la célula eucarionte. ¿Ya? La célula eucarionte, además de presentar núcleo, es más compleja, presenta organelos y también tiene un tamaño por lo general mayor que la célula procarionte. Y por último, ribosomas. ¿En cuál o cuáles de estas células encontramos ribosomas? Aprovechamos de recordar que los ribosomas son pequeñas estructuras o complejos supramoleculares donde ocurre la síntesis de proteínas, la producción de proteínas. ¿Ya? Muy importante que recordemos esta función. Y estas estructuras, de las que no solemos hablar como organelos porque no están delimitados por una membrana, pero sí están compuestos por más de una macromolécula, se encuentran ¿en qué tipo de células? En todas. Tanto en las células procariontes como en las células eucariontes encontramos ribosomas. ¿Ya? Las células procariontes hay menos estructuras internas que podamos diferenciar, no hay organelos delimitados por membrana, pero sí aparecen ribosomas en todos los tipos de células. Bueno, recordemos entonces dos modelos celulares principales: célula procarionte, más sencilla, de menor tamaño, presente únicamente en las bacterias, y la célula eucarionte, que está presente en todo el resto de organismos, presenta un núcleo delimitado por una membrana y una serie de organelos, compartimentos donde ocurren distintas funciones. Bueno, ¿y qué ocurre con estas dos células que tenemos aquí? Estas células que vemos a continuación son ambas de tipo eucarionte, pero tenemos que saber también diferenciar ambas. Si a nosotros nos presentaran estas dos células, podríamos decir algo sobre ellas, además de que son eucariontes, porque ambas presentan, como vemos arriba en color azul, un núcleo delimitado por una membrana, y presentan también otra serie de organelos, pero hay diferencias que son visibles entre ellas. Y a partir de esas diferencias que vamos a ir viendo a continuación, podríamos decir que la primera es una célula de tipo animal, mientras que la segunda es una célula vegetal. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué hemos llegado a esta conclusión? Lo vamos a ver a partir de las características siguientes. ¿Presentan estas células pared celular? ¿Cuál de ellas tiene una pared celular rígida que lo protege del medio? Bueno, las células animales no presentan pared celular, solamente dentro de las células eucariontes, porque las procariontes también tienen, pero dentro de las células eucariontes solamente las células vegetales tienen una pared celular. Está compuesta en este caso por celulosa, que es una estructura rígida, que permite el intercambio de sustancias, pero proporciona sostén a la célula. Entonces, diferenciamos generalmente las células vegetales de las animales porque tienen una forma más poliédrica, ya que están delimitadas por esta estructura más rígida. ¿Y cuál o cuáles de ellas presentan membrana plasmática o membrana celular? Bueno, como vamos a ver después, toda célula tiene una estructura que la separa del medio, permitiendo el intercambio también de sustancias, pero pudiendo diferenciar el contenido interno del contenido externo de la célula. Entonces, la membrana plasmática, que estaba presente también en las células procariontes, está en todas las células eucariontes, tanto de tipo animal como vegetal. En el caso de la célula vegetal, por
por debajo de la pared celular, más hacia el interior, y en contacto con el citoplasma está la membrana plasmática. En la célula animal únicamente encontramos este límite. Los cloroplastos. ¿Qué eran los cloroplastos y en qué tipo de células los encontramos? Bueno, los cloroplastos son estructuras u organelos característicos únicamente de las células capaces de realizar la fotosíntesis, es decir, que pueden producir su propia materia orgánica utilizando dióxido de carbono y agua, además de energía solar. Ya, por lo tanto, encontramos cloroplastos en la célula vegetal. Siempre los vamos a ver de color verde porque en los cloroplastos se almacena la clorofila, que es el pigmento encargado de captar la energía lumínica. Vacuola central. ¿En cuál de estas células encontramos una gran vacuola? Que a veces puede ocupar más de la mitad del citoplasma celular, que almacena distintos tipos de sustancias. La vacuola central es característica nuevamente de las células vegetales. Disculpen. Bueno, aquí me pasó al tiro la respuesta, las mitocondrias. Muy importante recordar que estas estructuras donde ocurre la producción de energía en las células están presentes tanto en las células animales como en las vegetales. ¿Ya? A veces se tiende a pensar que las vegetales tienen cloroplastos y las animales mitocondrias, pero no. Solo las vegetales tienen cloroplastos, pero las mitocondrias están presentes tanto en células animales como vegetales, en todas las células eucariontes. Y por último, los centriolos son estructuras características únicamente de las células animales. Ya los observamos ahí en esta célula animal como un par de cilindros que se suelen encontrar siempre de esta forma, uno de manera perpendicular al otro. A partir de ellos se origina el uso mitótico durante la división celular y están presentes solo en células animales. Bueno, entonces tenemos dentro de las células eucariontes célula animal, célula vegetal y hay una serie de estructuras que nos permiten diferenciar la una de la otra y que están relacionadas con las características que presentan los organismos que contienen estas células. Los vegetales, las plantas, necesitan alguna forma de sostén, ya que no tienen esqueleto, y para ello sus células presentan pared celular. Por otra parte, los vegetales tienen la capacidad de llevar a cabo el proceso de fotosíntesis y producir su propia materia orgánica. Son organismos productores, como habíamos visto anteriormente, o autótrofos, y para ello necesitan estos organelos que son los cloroplastos. Bueno, vamos a ver ahora las funciones de algunas de las estructuras que estábamos viendo. En primer lugar, vamos a partir con estas estructuras, que como ven, estas tres son características de las células vegetales. Arriba tenemos una serie de funciones y abajo unas imágenes muy bonitas al microscopio donde se pueden apreciar las distintas estructuras que vamos a ir viendo. Son imágenes de microscopio coloreadas, sí, pero donde vemos cómo son en la realidad estas estructuras. Y lo que vamos a hacer ahora es ir relacionando cada una de las funciones de arriba con la estructura que desempeña esa función. ¿Sí? No tenemos respuestas por ahí todavía. A ver si en Puente Alto nos pueden ir respondiendo a los problemas que vamos planteando. Sé que se demora un poquito en llegarles la información y las respuestas, por lo tanto, también llegarán un poco atrasadas, pero ojalá igual puedan ir haciendo el esfuerzo de responder en el chat. También si están en alguna otra sede, comunicárnoslo para tenerlos en cuenta en la transmisión. Bueno, tenemos aquí entonces tres componentes celulares para partir, que como acabamos de ver son característicos de las células eucariontes vegetales y vamos a ver a cuál de ellos corresponde cada una de las funciones que tenemos más arriba. En primer lugar, ¿dónde ocurre el almacenamiento de agua y otros nutrientes en estas células vegetales? ¿Cuál de las estructuras que vemos abajo lleva a cabo esta función? Teníamos la pared celular, que la vemos aquí como una célula donde se observan en su interior también los cloroplastos, está delimitada por una pared. Después tenemos las vacuolas, que vemos en la imagen de al lado, que ocupan prácticamente la mayor parte del citoplasma de unas células vegetales. Y por último, los cloroplastos.
Bueno, pues la función de almacenar agua y nutrientes es propia de las vacuolas. ¿Sí? La fotosíntesis, este proceso del que hablábamos recién, que permite a los vegetales producir su propio alimento, es un proceso que ocurre en el interior de unos organelos, que son los cloroplastos, ¿verdad? Y por último, ¿cuál de las estructuras que veíamos aquí le proporciona a la célula protección y rigidez? Le proporciona soporte. Sería, por lo tanto, la pared celular. Recuerden que es una estructura que se encuentra por fuera de la membrana plasmática, que es más rígida que esta y que está compuesta por un polisacárido, que es la celulosa. Bueno, seguimos con otras estructuras. Ahora ya estructuras que están presentes en las células animales y vegetales, en ambas, en el caso de todas las que tenemos aquí. Tenemos mitocondrias, el núcleo, el aparato de Golgi y retículo endoplasmático rugoso y liso. ¿Cuál de estas estructuras es responsable del control celular, ya que contiene el ADN o material genético? Muy buenos días ahí a Peñalolén, a ver si se pueden incorporar rápidamente a la clase y empezar a participar también. Ya, entonces, ¿cuál sería de estas estructuras que tenemos aquí, de estos componentes celulares, cuál es aquel responsable del control celular? Es como el cerebro de la célula, porque contiene el material genético y, como sabemos, a partir de este material genético del ADN se organiza el funcionamiento celular, ya que a partir del ADN se sintetizan las proteínas que son responsables de casi todos los procesos que ocurren en una célula. Bueno, pues el control celular está a cargo del núcleo. Veíamos que es una estructura presente solo en las células eucariontes, porque en las procariontes el material genético se encuentra disperso, no delimitado por una membrana. ¿En cuál de estas estructuras se produce energía? ¿Cuál es responsable de la producción de energía en forma de ATP gracias al proceso de la respiración celular? Las últimas etapas de la respiración celular ocurren en un organelo que, gracias a eso, permite a la célula obtener la energía necesaria para llevar a cabo todas sus funciones. Estos organelos, responsables de la producción de energía, de la producción de ATP, que recuerden que es la molécula que almacena la información genética, son las mitocondrias. Muy bien. Gracias, Denise, por responder. Efectivamente, son las mitocondrias. Seguimos entonces. ¿En cuál de estos organelos se produce empaquetamiento y distribución de moléculas? Uno de los organelos que nos quedan, que tiene como función recibir moléculas producidas en otros de los organelos, empaquetarlas en forma de vesículas y distribuirlas a distintas partes de la célula o al exterior. Esta función es característica del aparato de Golgi. Y por último, entonces, los retículos endoplasmáticos tienen como función la síntesis de proteínas, en el caso del retículo endoplasmático rugoso, que recuerden que recibe este nombre porque está cubierto por ribosomas, que son las estructuras donde realmente ocurre la síntesis de proteínas, y en el caso del retículo endoplasmático liso se produce la síntesis de lípidos. ¿Ya? También tiene algunas funciones relacionadas con la detoxificación celular, pero además sintetiza lípidos. Retículo endoplasmático rugoso, proteínas, retículo endoplasmático liso, que no tiene ribosomas, sintetiza lípidos. Muy bien. Bueno, y pasamos a la tercera parte de la clase, donde nos vamos a centrar en el transporte a través de la membrana celular. Este es un tema muy importante, suele estar muy presente en las pruebas que ustedes van a rendir, así que es importante que presten mucha atención y que entre todos vayamos recordando cuáles son los principales tipos de transporte que permite la membrana plasmática, de qué manera las distintas sustancias pueden entrar y salir de la célula. Pero para eso, primero vamos a recordar un poquito cuál era la composición de la membrana plasmática. Aquí vemos como la imagen de una célula y todas las células, como habíamos visto, estaban delimitadas por una membrana que permite separar el medio interno, el citoplasma celular, del medio externo. Esta membrana
no es una estructura infranqueable, sino que permite la entrada y salida de sustancias, pero de manera selectiva. Por eso decíamos que presenta una permeabilidad selectiva, que quiere decir que deja entrar y salir sustancias, pero no de cualquier forma, sino que regula lo que entra y sale. ¿Y cómo estaba compuesta? En este esquema que tenemos aquí podemos identificar diferentes componentes. Recuerden que hablábamos de un modelo de mosaico fluido que explicaba la estructura y composición de la membrana y es lo que tenemos representado. En primer lugar, tenemos estas moléculas que constituyen la base de la membrana. Es una bicapa formada por unas moléculas que presentan una cabeza polar hidrofílica que está en contacto con los medios acuosos del interior y del exterior. ¿Ya? Aquí tendríamos el interior de la célula y arriba el medio externo. Y tenemos estas moléculas que tienen una parte polar y otra parte apolar, esas colas que quedan por lo tanto enfrentadas entre sí porque son hidrofóbicas. ¿Cómo se llamaban estas moléculas que aparecen aquí representadas en color morado y amarillo? Esos son los fosfolípidos, ¿verdad? Un tipo de lípidos que constituyen una bicapa que es la base fundamental de la membrana celular. Y además tenemos en el caso de las células animales otro lípido que contribuye a proporcionarle estabilidad a la membrana, que es un lípido que comúnmente tendemos a evitar en nuestra alimentación porque en exceso nos provoca problemas circulatorios, cardiovasculares, pero que es necesario y que está presente en todas las células animales y es el colesterol. Además, aparte de lípidos, tenemos también presencia de otro tipo de moléculas que son las proteínas. Y las proteínas, que aparecen aquí representadas en color verde y que desempeñan muchas funciones en el interior de la membrana, pueden ser de distintos tipos. En primer lugar, tenemos aquí una proteína periférica, que son las que están adosadas a uno de los dos lados de la membrana, que pueden actuar, por ejemplo, como receptores, enzimas, etc. Y tenemos también proteínas integrales, que atraviesan la membrana, se encuentran insertas en ella y pueden cumplir, por ejemplo, funciones relacionadas con el transporte celular y muchas otras también. Y por último, únicamente en el lado externo, en la capa que está en contacto con el medio exterior a la célula, encontramos otro tipo de moléculas que aparecen ahí representadas en color celeste, que serían carbohidratos, ¿ya? Oligosacáridos, moléculas formadas por unos pocos monosacáridos y que tienen funciones también relacionadas con el reconocimiento entre células y el reconocimiento de otras moléculas. Bueno, y ahora sí, vamos a ver entonces cómo esta estructura regula el intercambio de sustancias entre el medio externo e interno. Para ello tenemos aquí un esquema que puede parecer un poco complejo, pero que es importante que vayamos analizando y que podamos completar en él los interrogantes que tenemos para recordar los distintos tipos de transporte. En primer lugar, el transporte a través de la membrana se clasifica en dos tipos principales, que como ven en el centro se diferencian en el consumo, el gasto o no gasto de energía, ¿ya? En forma de ATP. Hay algunos tipos de transporte que necesitan consumir energía en forma de ATP, lo tenemos ahí a la derecha, y otros tipos de transporte que por sus características no necesitan consumir energía. ¿Cómo se llama el tipo de transporte en forma general que no consume energía? Doy la pista de que si no consume energía es porque ocurre a favor del gradiente de concentración, es decir, una sustancia se transporta de esta manera cuando está más concentrada, por ejemplo, en el exterior que en el interior. De esta manera puede entrar a la célula. Esto es lo que ocurre en el caso del transporte pasivo. Ya el transporte pasivo se caracteriza por no consumir energía en forma de ATP y es porque puede ocurrir a través de la membrana o gracias a la presencia de proteínas, pero siempre a favor del gradiente de concentración. Sin embargo, el transporte activo necesita el aporte de energía en forma de ATP, bien porque ocurre en contra del gradiente de concentración
o bien porque las moléculas que se van a transportar son demasiado grandes y necesitan la participación directa de la membrana, mediante la formación de vesículas. Bueno, nos quedamos ahora con el transporte pasivo. Empezamos con esta primera parte. Transporte pasivo, es decir, aquel que no consume energía en forma de ATP, ya que ocurre a favor del gradiente de concentración. Se clasifica en difusión simple cuando el transporte ocurre directamente a través de la membrana, a través de los fosfolípidos. Para que esto ocurra, las moléculas transportadas deben ser muy pequeñas y liposolubles para poder atravesar estos lípidos. Ahora veremos algunos ejemplos. Mientras que la difusión facilitada es la que ocurre también a favor del gradiente de concentración sin gasto de energía, pero que necesita de la participación de proteínas de membrana, porque las moléculas son un poquito más grandes o presentan polaridad o carga y por lo tanto no pueden atravesar directamente la membrana de fosfolípidos. Tenemos aquí representado entonces la difusión simple, ocurre a través de la membrana de fosfolípidos y a favor del gradiente de concentración. De esta manera son transportados, por ejemplo, los gases como el dióxido de carbono y el oxígeno por difusión simple. Mientras que hablamos de difusión facilitada cuando el transporte es pasivo, pero se necesita de la presencia de proteínas, ya sean proteínas transportadoras, como en este caso que tenemos representado el transporte de la glucosa, o canales iónicos, que son como tubos insertos en la membrana y que permiten la entrada y salida de iones, como los iones sodio, cloruro, potasio, etc. Y por último, dentro del transporte pasivo tenemos también un caso particular de difusión que ocurre gracias a favor del gradiente de concentración, pero que se refiere exclusivamente al paso de agua. En este caso, lo que se mueve de un lado a otro de la membrana es agua. ¿Cómo se llamaba este tipo de transporte? Nos referimos a la osmosis. Bueno, entonces estos serían los tipos de transporte a través de la membrana que no requieren de energía. Difusión simple, difusión facilitada y el caso particular del agua que conocemos como osmosis y que vamos a ver un poquito más a continuación. Y respecto al transporte activo. Veíamos que el transporte activo es aquel que necesita consumir energía en forma de ATP. En primer lugar, esto puede ocurrir porque las moléculas transportadas tienen un tamaño demasiado grande y para ello se necesita entonces que la membrana se involucre formando vesículas, ya sea para introducir sustancias o extraerlas de la célula. Cuando hablamos de la entrada de sustancias, conocemos este tipo de transporte como endocitosis. Ya habíamos visto que la endocitosis, dependiendo de que las sustancias que se incorporen a la célula sean sólidas o líquidas, recibe distinto nombre. Entonces, en el caso de las sustancias sólidas, la entrada de sustancias a la célula se conoce como fagocitosis. Recuerden que eso significaba célula comiendo. Mientras que en la entrada de sustancias disueltas, líquidas, a la célula se conoce como pinocitosis. Célula bebiendo. ¿Y cómo denominamos a la salida de sustancias desde la célula? Utilizando vesículas. En este caso se habla de exocitosis. Y ahí tenemos representados ambos procesos. En primer lugar, la célula en amarillo vemos la entrada de sustancias, es decir, un tipo de endocitosis, en este caso sería fagocitosis, donde la membrana engloba una molécula hasta que finalmente queda esta inserta en una vesícula que queda en el interior de la célula. También abajo en color verde vemos un proceso de exocitosis, donde el contenido que se encuentra en una vesícula en el interior celular es vertido al exterior. Ya este sería un proceso de secreción, por medio del cual la célula puede secretar hormonas u otras sustancias útiles para el resto del organismo. También eliminar sus sustancias de desecho. Bueno, y en último lugar tenemos el transporte activo mediante proteínas o bombas, que es el que ocurre cuando se necesita incorporar una sustancia o extraer otra en contra del gradiente de concentración. Y para ello se necesita de un aporte de energía en forma de ATP. ¿Ya? Y eso, el ejemplo más conocido es la bomba de sodio-potasio, que le permite a la célula extraer sodio e introducir potasio
ambos en contra de su gradiente de concentración y por lo tanto permiten que la concentración de sodio siempre sea mayor en el exterior de la célula y la de potasio mayor en el interior. Muy buenos días ahí a Cerronavia y llegamos ahora sí ya a la última actividad de la clase donde vamos a recordar un poco más sobre uno de los tipos de transporte celular que veíamos recién, que es la osmosis. Es decir, ¿qué ocurre cuando colocamos células, ya sean animales, como vemos arriba, o vegetales, en distintos tipos de disoluciones y las membranas permiten la entrada o salida de agua, pero no de solutos, ¿ya? Son semipermeables, permitiendo que el soluto que está disuelto en el citoplasma o en el medio externo no atraviese la membrana, pero sí lo va a hacer el agua. ¿Qué ocurre entonces en cada uno de los tipos de disoluciones con este movimiento neto de agua? Entonces, en primer lugar, vemos aquí una célula, arriba una célula animal, como les decía, un eritrocito concretamente, y abajo una célula vegetal, donde se está produciendo entrada de agua. ¿Por qué ocurriría esto? ¿De qué tipo debe ser esta disolución donde se encuentran las células para que el agua tienda a entrar a la célula? Vemos que en el caso de la célula animal, la célula puede llegar a estallar si la diferencia de concentración es muy grande entre el medio externo y el medio interno, y en el caso de la célula vegetal, la célula no va a estallar gracias a la presencia de la pared celular, pero va a acumular agua que puede quedar en la vacuola y también en el resto del citoplasma, haciendo que la célula se mantenga turgente y estén en contacto la membrana y la pared. La disolución en este caso sería de tipo, recuerden que las disoluciones se pueden clasificar como isotónica, hipotónica e hipertónica. En este caso lo que ocurriría es que la concentración de solutos es menor en la disolución que en el interior celular. Por lo tanto, hablaríamos de una disolución hipotónica. Como hay menor cantidad de soluto en el medio externo, para tender a equilibrar ambas concentraciones, el agua entra a la célula. ¿En qué casos las células permiten la entrada y salida de agua de forma equilibrada? Por lo tanto, no hay una gran diferencia entre la cantidad de agua que entra y la que sale, y la célula mantiene su forma. Tenemos arriba un eritrocito con su forma normal y una célula vegetal donde también observamos entrada y salida de agua. Eso ocurriría cuando la disolución donde se encuentra la célula sea de tipo isotónica. Recuerden que iso significa que es igual, la concentración de agua del medio extracelular es igual a la del medio intracelular, entonces ambas concentraciones ya están equilibradas y entra y sale agua, pero no es mayor la cantidad de agua que entra que la que sale, ni al contrario. Y por último, en qué caso la célula se deshidrata, pierde agua, deformándose, como observamos en último lugar, tanto en el caso de la célula animal, donde cambia totalmente su forma, como en la célula vegetal, donde la pared se mantiene intacta, pero la membrana se separa de la pared celular. Eso ocurriría cuando la disolución es hipertónica. Si la concentración de sales en la disolución es mayor que en el interior celular, el agua tiende a salir. Recuerden que esto es lo que ocurre, por ejemplo, en una ensalada que aliñamos, a la que agregamos sal, la dejamos después de unas horas, lo que ocurre es que la lechuga y los componentes de la ensalada se deshidratan. Eso es porque el agua tiende a salir de las células para equilibrar la concentración a ambos lados de la membrana. Bueno, con esto terminamos, aunque no ha sido muy alta la participación, pero espero que hayan ido siguiendo la clase y que les haya servido para recordar estos contenidos. Como les digo, son muy importantes para la prueba, que pueden también repasarlos de otras formas después o viendo nuevamente la clase. Y la próxima semana vamos a tener nuestra última clase en la que también vamos a repasar contenidos que ya habíamos visto, agregando quizás algunos aspectos que nos hayan podido faltar, en este caso sobre los sistemas asociados a la nutrición. Ya recuerden que habíamos hablado del sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor, y todos ellos se encuentran coordinados en nuestro organismo, participando
en la incorporación de nutrientes a nuestras células y la eliminación de sustancias de desecho. ¿Ya? Eso es lo que vamos a recordar la próxima semana. Bueno, que tengan muy buena jornada y nos vemos entonces en la próxima clase. Que estén muy bien.